Vamos a cambiar de tema por un ratito nomás, porque claro, una noticia que nos preocupó y mucho en las últimas horas que tiene que ver con lo que está pasando con el coronavirus allí en China, ¿no? Donde se han vuelto a confinar a las personas por un nuevo brote. Vamos a hablar a propósito de este tema con Brian González, que es periodista argentino que trabaja para la TV pública allí en China. Brian, Dominic Metzger, Diego Schurman, te estamos saludando. Buen día, ¿cómo estás? Hola Diego y Dominique, ¿cómo les va? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, contanos cómo está la situación. Ayer la información que nos llegaba es que hubo un brote que llegó a más de 20 ciudades y que hay muchas personas confinadas. ¿Por qué no nos das un cuadro de situación? Bueno, lo que sucedió fue que básicamente hace una semana hubo un brote en la ciudad de Nanjing. El brote comenzó en el aeropuerto y se empezó a expandir por varias ciudades de China. Hasta el momento hay 21 ciudades comprometidas en 15 provincias distintas. Y se dice que la mayoría de los casos de este brote, proveniente de Nanjing, que comenzó en el aeropuerto, se deben a la variante Delta. Bien, Brian, a ver, en estas cuestiones, ¿no? Contame un poco cómo es el trabajo allá, porque yo leía, creo que en las últimas 24 horas, 98 casos que se han reportado nuevos de COVID, 55 hace 3 días, entonces, ¿qué es lo que, son números que son reales? Primera pregunta, porque uno dice, confinás a millones y tenés 98 casos diarios, ¿son reales los números o ellos hacen estadísticas y es otra la forma de manejar la pandemia? Bueno, lo que sucede es que China, desde la primera y única ola de coronavirus que tuvo a partir del brote de Wuhan, nunca tuvo un brote consiguiente, no tuvo una segunda ola, tercera ola, y esa se puede considerar como la segunda ola. Pero ¿cuál es la razón? Porque tuvo controles muy fuertes y exhaustivos a medida de que pasaba, por ejemplo, un caso surgía en alguna ciudad y ya se hacía testeo masivo a toda la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en este momento? En la ciudad de Wuhan, que hacía más de 8 meses que no había un caso, por ejemplo, de repente hubo 7 casos confirmados. Entonces, al tener tanto tiempo sin ningún caso y que de repente haya 7 casos para, por ejemplo, la ciudad de Wuhan, ya es demasiado. Entonces, a lugares, no se confinó a toda la ciudad, pero por ejemplo a los barrios en los que se confirmaron los casos, sí se confinaron. Y además, por ejemplo, esta es una de las noticias más recientes de todas, es que el día de hoy se empezó a testear a toda la ciudad de Wuhan. Esto pasó también en Nanjing, que fue la primera ciudad que empezó este rebrote. También pasó en Zhengzhou, que hace una semana más o menos estuvimos bien con el tema de las inundaciones. Es la ciudad con que tuvo el problema de las inundaciones la semana pasada. También tuvo que ser testeada completamente. Entonces, hasta el momento, en el día de ayer, por ejemplo, nos dijeron 109 casos. Y ahora, hasta el momento, hay activos 3.252 casos de coronavirus. Entonces, en realidad, aquí se confía mucho en los datos porque los datos son al momento, ¿no? Uno los puede buscar tranquilamente en una aplicación que se llama Chufupao, Alipay, que vendría a ser algo muy parecido a lo que es Mercado Pago, ¿no? Entonces, en esa aplicación uno puede ver los lugares de alto riesgo, de riesgo medio, y la cantidad de casos que hay, por ejemplo, en tu ciudad y en qué lugar de la ciudad se dieron los casos, ¿no? El tema de la Big Data es muy importante aquí. Estamos hablando con Brian González, que es periodista argentino que trabaja para la TV pública de China a propósito con este brote, ¿no?, que se está registrando en aquel país. Contanos un poquito cómo es el confinamiento, ¿no? Porque nosotros acá en Argentina hablamos de confinamiento y es una cosa un poquito flexible, ¿no? Por lo menos lo que vimos a lo largo de este año y medio. ¿Cómo es el confinamiento en China? ¿Qué características tiene? ¿Es estricto, no es estricto? ¿La gente tiene posibilidad de salir? Estricto. Es muy estricto el confinamiento, ¿no? En el caso de que haya un caso positivo en la casa, si no es un caso grave, obviamente no va a ir a un hospital, pero si es un caso grave va a ir a un hospital, pero si no es un caso grave se queda en la casa con una cinta de clausurado prácticamente para que no se pueda salir. Y obviamente todo el barrio queda en cuarentenado.
Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que hay de China geográficamente, cómo se manejan las ciudades, cómo se manejan las ciudades en Occidente o en otros países, que se maneja por comunidades? Entonces, por ejemplo, para entrar a mi comunidad hay 3 puertas. Entonces, si cerramos esas 3 puertas, va a ser imposible de que la gente salga, ¿no? Entonces, cada comunidad se maneja por sí misma. ¿Comunidad es como un barrio, como si fuese un barrio cerrado, como si fuese un barrio de la ciudad de Buenos Aires, como si fuese una son barrios cerrados dentro de la ciudad misma? Bien. No sé si me llego a explicar. Sí, pero por ejemplo, lo hace más fácil para el control, ¿no? A ver, Brian, para bajarlo a un hecho muy concreto. Acá, cuando se hablaba de confinamiento, bueno, vos tenías la posibilidad, estabas habilitado de ir a un súper a comprar comida, una verdulería. Claro. ¿Ahí la gente puede salir a hacer esas compras o ni siquiera? Cuando se les avisa que se van a confinar, se les deja ir a comprar. La gente se abastece, vuelve a sus casas y durante esos días sí pueden seguir recibiendo delivery, por ejemplo. El tema del delivery acá está muy avanzado y todo el mundo lo utiliza, ¿no? Hasta la gente adulta mayor. O sea, no puede salir. El delivery sí puede ser. No puede salir. No se puede salir. No se puede salir de ninguna manera. Estricto completamente. ¿Y hay penas, por ejemplo, si alguien rompe la cuarentena? Bueno, tienes sus penas, sí, o sea, está atentando contra la convivencia de la comunidad, así que sí es una pena que puede, no se sabe exactamente cuánto puede ser la pena de prisión, por ejemplo, no, nadie se atreve tampoco. A ver, yo siempre pongo como ejemplo de lo que es culturalmente, la concepción de la sociedad en Oriente, gracias al confucianismo que es originalmente de China, con lo que es Occidente, ¿no? Occidente es más individual, pero Oriente es más comunal, es más comunidad. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo coronavirus, mi barrio queda totalmente cerrado, y si una persona del barrio sale, se lo ve mal a esa persona, y se lo aísla, o sea, tiene una condena social muy fuerte. Entonces, está mal visto por los vecinos, está mal visto su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la concepción cultural de la sociedad en China. Brian, vos habías contado que hay que en Nanjing, el donde se había por lo menos registrado contagios, uno entiende que se da en el aeropuerto internacional y que por lo tanto viene de afuera. ¿Qué pasa con los viajeros? ¿Qué pasa con la propia comunidad? Y en China, si puede viajar al exterior, si hay gente que puede ingresar a China, ¿cómo se están manejando con el tema de las fronteras? El tema de las fronteras se maneja, los vuelos que vienen del exterior obviamente están limitados, no hay tanto como antes, pero uno puede venir y tiene que hacer 14 días de cuarentena mínimo, luego quizás 7 días de cuarentena en tu casa para evitar el periodo de incubación tan largo que se da en otras variantes. Lo que dicen en la variante Delta, que la incubación es más corta, pero tarda un poco más en recuperarse, entonces, y tiene una mayor virosidad. Entonces dice que por eso es preferible que uno se quede en su casa por 7 días más después de la cuarentena. Y bueno, para salir del país si no hay restricciones. Brian, ¿y con las vacunas la gente está obligada a vacunarse? ¿Hay un alto porcentaje ya vacunado? No es obligatoria la vacunación, pero ya hay vacunados 1.650 millones con 1.650 millones de dosis. En la cantidad de personas, obviamente sabemos que la población china es muy numerosa, 1.400 millones de habitantes, pero se cree que la mitad de la población puede estar vacunada. Igualmente, para llegar a la inmunidad de rebaño, lo que dicen los expertos chinos es que hay que llegar al 83% de la vacunación completa de la población. Me impresionan los números. ¿Cómo se hacen los testeos con semejante cantidad de población? ¿Cómo funcionan los testeos? Exactamente, como te digo, por comunidades. La comunidad se cierra, llega gente de enfermeros que van a hacer los testeos y empiezan a testear a todas las comunidades. Entonces, en 2 días, porque así es como lo dicen las autoridades, no vamos a escatimar en gastos para esto, en 2 días ya tienen a una ciudad como Wuhan, por ejemplo, totalmente testeada. Wuhan tiene más de 10 millones de habitantes, ¿no? O sea, imaginémonos. En 10 días testean a 10 millones de personas. Es simple. O sea, no nos entra en la cabeza, pero
Qué importante entonces el testear. Me parece que es como exactamente importantísimo. El testeo es el primer paso para saber la situación en la que se está con casos sintomáticos y asintomáticos, y luego de eso poder rastrear los contactos estrechos de estos casos y así poder cortar la transmisión del virus. Entonces, los testeos masivos siempre fueron la bandera de China, ¿no? O sea, hay que testear masivamente, aunque sea un solo caso, como ha pasado en varias ciudades, ¿no? Brian, ¿hace cuánto tiempo que estás en China? Hace 12 años que vivo aquí. Bien, ya el idioma te manejás de taquito, ¿no? Sí, bueno, me manejo, sí, soy fluido en chino, sí. Bien, ¿y cómo es el tema de la gastronomía? Ya que estás, te pregunto, ¿cómo te manejas con la gastronomía? Bueno, nada, se come de distinta manera, otro tipo de alimentos, ¿estás absolutamente adaptado? Sí, totalmente, y a ver, los sabores son distintos, además Chile es un país enorme, hay mucha diferencia norte, sur, este, oeste, diferentes provincias, etcétera, hay provincias que comen picante, hay provincias que comen más salado, más dulce, así que es muy variado lo que es la gastronomía en China. Y te pregunto, después de esta historia del coronavirus, el tema de la alimentación, de comida cruda, que también es habitual, ¿no? En muchos casos, ¿eso se ha modificado en la cultura o siguen comiendo lo mismo de siempre? No, comida cruda en la comida china no se ve, es más de la comida japonesa el tema de la comida cruda. Lo que sucede en China es que, por ejemplo, lo que se decía como posible origen era que por el mercado húmedo hay más posibilidades de transmisión de los virus, ¿no? Entonces, por eso los mercados húmedos se prohibieron y obviamente se restringió aún más la venta de animales salvajes para el consumo humano. Entonces eso era lo que cambió, ¿no? Pero tampoco es como que uno sale a la esquina y se va a comer, no sé, una víbora, ¿no? No sucede. Claro. Sobre todo en grandes ciudades, pero esa es la situación básicamente. Brian, ¿y vos trabajás como periodista para la TV pública de China? Sí, trabajo hace 6 años, ya casi. ¿Y qué haces ahí? Bueno, yo soy panelista en un programa que se llama Informal Talks. ¿En paneleas? También, sí, paneleo. Y bueno, pongo mi punto de vista, también informo también de la situación de, por ejemplo, Argentina, porque es también para mostrar un poco lo que es el exterior, y está bueno también como intercambio cultural y demás. Brian, muchas gracias por darnos parte un poquito de lo que está sucediendo allí en China. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Ahí estaba, Brian González, periodista argentino que trabaja, ¿no? Como decíamos, en la TV pública de China. Sonó el top